Buenas, estimado profesor. El día de hoy me tocó exponer la pregunta número 6. Soy George Roca, alumno de horario 103. En la pregunta 6, como enunciado, nos dan que una esfera cuyo centro está en el punto de intersección de dos rectas presentes, y también nos da como dato adicional que es tangente al plano, también que está mostrado la ecuación del plano. Como incógnitas, o bueno, en este problema nos piden hallar la ecuación de la esfera, de dicha esfera, que, que, que tenemos las condiciones anteriormente, y también hallar el centro de una circunferencia es la intersección de la esfera con un plano paralelo al plano original, que es el plano tangente, tal que el centro de la esfera dista tantas unidades a dicho plano, ¿no? A dicho plano que se va a originar, a dicho plano paralelo. Entonces, comenzamos a ver la solución. Entonces, acá están los datos planteados, las dos rectas, sus vectores, el plano, la ecuación del plano. No, acá está explicado, ¿no?, el enunciado. Entonces comenzamos a resolver. Para hallar la ecuación de la esfera necesitamos su centro, ¿no? Para una de las formas de hallar la ecuación de la esfera necesitamos el centro y el radio. Entonces, ¿cómo hallamos el centro? Si nos dicen que el centro es el punto donde se intersectan estas dos rectas, hallamos ese punto de intersección. ¿Cómo? La ecuación está en forma vectorial, lo pasamos a forma cartesiana, ¿no? X es igual a 2 más 6t, Y es igual a 2 más 6t, Z es igual a 4 más 7t, y de igual manera para la recta 2. Entonces, esas dos, como va a ser un punto en común, ese punto debe cumplir en los dos vectores, las dos rectas. Por lo tanto, igualamos su valor del X, ¿no? 2 más 6t es igual a 20 más 2 menos 2r, donde estos valores son de la segunda recta, tal que el valor de r nos sale 6 y el valor de t nos sale 1, ¿no? Un pequeño cálculo que hemos hecho. Entonces, esos valores los reemplazamos, por ejemplo, el r, si tomamos el r, lo reemplazamos en la recta 2, pero si tomamos el t, lo reemplazamos en la recta 1. En este caso yo tomé el valor de t, ¿no? La recta 1. Y hallé el centro. Si hubiera agarrado el R, de todas maneras me hubiera salido el mismo centro, porque es un punto de intersección de ambas rectas. Ahora, ya teniendo el centro, necesitamos hallar el radio. ¿Y cómo hallamos el radio? Como ya tenemos el centro y nos da un plano tangente a la esfera, entonces el radio es la distancia del centro al plano tangente, porque el plano tangente es, no, conjunto al centro, son perpendiculares, ¿no? Entonces, la distancia del centro de la esfera al plano tangente es el radio de la esfera. Acá está escrito. Usamos la fórmula de la distancia de un punto a un plano, en este caso del centro al plano, y nos sale que el radio, el radio es 49 sobre raíz de 29. Entonces, ya teniendo el centro y el radio, ya podemos hallar la ecuación de la recta, que es x menos su componente del centro, más y menos su componente del centro también, más z menos su componente del centro es igual al radio, al cuadrado. Entonces ya resolvimos la primera incógnita. Ahora vamos con la segunda. En la segunda, como aquí está dicho, nos piden hallar el centro de una circunferencia, que es la intersección de un plano paralelo al plano tangente con... Entonces, si tenemos esa idea, ¿no? Va a ser un plano paralelo al plano tangente. Pero el centro a ese plano, la distancia es 25 sobre raíz de 29. Entonces, 1, como dice que es interceptado, obviamente la distancia va a ser menor a la raíz, ¿no? Y cumplió, ¿no? La raíz es 49 sobre raíz de 29 y la distancia 25 raíz. Entonces, hasta el momento estamos viendo que lo primero que hemos hecho está bien. Ahora, ojo que va a haber dos posibles valores. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta acá, le he tratado de graficar la esfera y el plano, ¿no? Tangente. Va a haber un plano paralelo a este, cuya distancia del centro de ese plano va a ser raíz de
¿no? La distancia que nos dice, que puede ser por acá, pero también puede ser por acá. ¿Por qué? Porque si dibujamos un plano, ¿no? Paralelo acá, dibujamos un plano paralelo a este, y su distancia, que asumimos que es 25 sobre raíz de 29, entonces acá va a haber un centro, y acá también va a haber otro centro. Entonces, habrían dos posibles centros, ¿no? Entonces yo me tomé la libertad, o bueno, tomé la decisión de hallar esos dos centros. Acá dije, ¿no? Existen dos planos, acá está explicado lo que acabo de decir. Entonces, hallamos, ¿cómo hallamos? O sea, nos dan la distancia. ¿Qué nos pide? Nos piden el centro de esa nueva circunferencia, ¿no? Acá, como va a cortar a la esfera, va a formar lo corta en forma de una circunferencia. Nos piden hallar el centro. Entonces, podemos hallar ese centro. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el vector que pasa del centro al plano va a ser el mismo vector, ¿no? Que pasa del centro a ese plano paralelo. Entonces, acá yo hallé, ¿no? Si me dicen que la distancia del centro a un nuevo plano es 25 sobre raíz de 24, y es la misma fórmula que apliqué para hallar el radio en la primera pregunta. Entonces, ¿no? Hice valor absoluto de la ecuación de plano, pero en este caso va a haber un D. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma. En este caso acá no había un D porque esa es la ecuación de ese plano. En este caso sí va a haber un D. ¿Por qué? Porque para que se diferencien los planos, ¿no? Cada plano tiene su espacio. Entonces lo reemplazamos y me salió que el D puede ser menos 24 o menos 74. Y cumple lo que dije, ¿no? Puede estar por acá, detrás del centro, o puede estar entre el centro y el plano original. Entonces, y ya hice para los dos posibles valores de D, ¿no? Acá, como acá menciono, hay dos planos que cumplen la condición, el plano 1 y el plano 2. Entonces seguimos para allá, el centro de esa circunferencia formada, ¿no? Entonces decimos que existe un punto que pertenece a esta recta, ¿no? Y pertenece también al plano, porque ese va a ser el centro. La recta pasa por el centro y también pasa por ese centro de esta circunferencia. O sea, de la circunferencia mostrada también va a pasar. Entonces, asumimos, ¿no? Que de la forma, acá hallamos la recta, ¿no? Que es un punto de paso por el vector dirección, que el vector dirección es el vector normal de este plano. Y ya sabemos cómo hallar el vector normal a partir de sus componentes de plano, ¿no? Si el plano es 4x menos 2y más 3z, su vector es 4, su vector de dirección será 4 menos 2, 3. Entonces acá tenemos más un punto de paso que tome el centro. Entonces esta recta en forma vectorial lo pasamos a forma cartesiana, que es x más 8 más 4s, en este caso fue s, ¿no? No sé qué pertenece a los reales. Y y es igual a 8 menos 2s, y z es igual a 11 más 3s. Esto, los valores del x los reemplacé en la fórmula del plano, en la ecuación de plano, ¿no? Entonces, ahí me salió un valor del s. Entonces, ese va a ser el punto donde la recta y el plano se corten, ¿no? Y que es el centro. Ese lo reemplacé en cada uno y me salió el centro de un plano, de la circunferencia formada. Y de igual manera hice para el segundo plano que se halló, ¿no? Porque como dijimos, el D podía ser menos 24 o menos 74. Y me salió el otro posible. El mismo cálculo lo hice y me salió el segundo centro. Muchas gracias.